Hola, aquí estamos en otro capítulo en el Templo de Jai. La verdad que el capítulo de hoy sí que tenía muchas ganas de hacerlo y de subirlo, porque bueno, ya dentro del recorrido del podcast, ya sois unos cuantos los que habéis escuchado los capítulos que ya hay subidos. Y bueno, ya me vais dando feedback de qué tal, cómo es que os parece, si os resulta útil el contenido. Y la verdad que de momento las críticas son positivas, muy positivas. Y bueno, sois muchos los que me decís que os aportan, lo cual me alegro mucho que esto esté ayudando. Y bueno, sí que es verdad que dentro de los capítulos, en general, pues las entrevistas salen muy naturales, ¿no? Dentro de que es una conversación tú a tú, muy cercana y muy ameno. En los capítulos que son más individuales, sí que me habéis destacado varios que al final sonaba muy robótico, ¿no? Entonces como que daba esa sensación más fría. Y bueno, pues en este capítulo individual también, a ver si conseguimos un poco más de cercanía, ¿no? Que es la idea, que todos estos temas de salud os entren de una manera más cercana, que no haya esa diferencia, ¿no? Como esa barrera, ¿no? Profesional y bueno, contaros estos temas de salud, desde un punto de vista, pues, para que sepáis del tema y más cercano, ¿no? En este caso vamos a hablar de la migraña, el dolor de cabeza, las cefaleas, pero enfocado desde la migraña, ¿vale? Más en concreto. Entonces, bueno, vamos a empezar por definir lo que es la migraña. La migraña es una enfermedad neurológica considerada como una cefalea primaria, diferenciándose tres tipos principales: migraña sin aura, migraña con aura y migraña crónica. La migraña sin aura se caracteriza normalmente por episodios recurrentes de dolor de cabeza y de intensidad moderada o severa, que dura habitualmente entre 4 y 72 horas, sin tratamiento. Normalmente de localización unilateral, que esto sería en un lado de la cabeza, ¿vale? Se describe como un latido o pulsación que empeora con la actividad física, obligando al paciente a acostarse. El dolor puede acompañarse de náuseas, vómitos o intolerancia a la luz y al sonido. Sería la fotofobia o fonofobia. La migraña con aura se caracteriza por crisis recurrentes con síntomas visuales, sensitivos o del sistema nervioso central, reversibles, de duración inferior a una hora y que normalmente están seguidos de cefalea y síntomas asociados a migraña, lo que habíamos comentado antes, ¿no? Los dolores de cabeza, que pueden ser unilateral o bilateral también, náusea, trastornos visuales, ¿vale? Mareo. Por último, la migraña crónica se corresponde con el dolor de cabeza que aparece durante 15 o más días al mes durante más de 3 meses y que al menos durante 8 días al mes presenta características de cefalea migrañosa. En la práctica clínica también se habla de migraña episódica cuando las crisis aparecen menos de 15 días cada mes. Esta definición la podemos encontrar perfectamente en el Libro Blanco de la Migraña, que es un libro que es accesible a todo el público y que, bueno, en internet lo tenéis sin problema. Y lo que quiere hacer este libro, el fin, es informar sobre, bueno, los conceptos, la epidemiología, los costes, las líneas de investigación, las líneas de tratamiento, para informar, ¿no?, a todos los pacientes, dentro de los pacientes que sufren migraña, que entiendan los procesos por los que pasan y las dinámicas por las que tanto sufren, como que entiendan su problemática y vean las soluciones que se ofrecen, tanto para los pacientes, informarles, como para el resto de la sociedad, que sean capaces de comprender, ¿no? Veremos las limitaciones que la migraña puede provocar a nivel social y ver un poco, pues, las dinámicas que uno puede sufrir, ya que es una enfermedad, digamos, un poco subjetiva, de cara a comprender, ¿no? A que desde fuera podamos entender a un paciente que sufre migrañas, en este caso, ver la afectación que esto puede tener y no pasarlo por alto, ¿no? No verlo como algo ligero y ver que es una incapacidad bastante relevante. En la migraña, ya respecto a su fisiopatología, consideran que la migraña puede tener una causa genética, ya que hablan de haber identificado variantes genéticas asociadas con la aparición de migraña, y es común tener antecedentes familiares, estimando la enfermedad con una heredabilidad del 42%.
Pese a ello, su fisiopatología está en constante estudio y evolución, habiéndose descrito la existencia de una alteración de procesamiento de los estímulos dolorosos, la activación del sistema trigémino vascular, constituido por vasos meningeos y aferentes sensitivos procedentes de la rama oftálmica del nervio trigémino que rodean estos vasos, y la liberación de diferentes neuropéptidos con efecto vasodilatador y proinflamatorio. Más destacado, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. El aura se explica por la generación de una onda de despolarización neuronal y glial que se propaga lentamente por la corteza cerebral. Esto respecto a la fisiopatología de la migraña. Y también dentro de la migraña, pues asociándolo a distintas enfermedades o numerosas comorbilidades, diríamos, ¿no? Más técnicamente, se pueden asociar a trastornos cardiológicos y vasculares, como puede ser la hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, fenómeno de Raynaud, enfermedades neurológicas y trastornos psiquiátricos, como pueden ser la epilepsia, trastorno depresivo, ansiedad, trastorno del pánico, bipolaridad. También se asocia a trastornos del sueño, apnea del sueño y enfermedades inflamatorias como podemos ver la rinitis alérgica, asma bronquial, lupus eritematoso sistémico y dolor crónico, haciendo referencia a situaciones como la fibromialgia. También hay otros conceptos como trastornos gastrointestinales que, bueno, luego este tipo de comorbilidades nosotros, dentro de profundizar en las situaciones de la migraña, ya iremos relacionando. Lo importante a destacar es la necesidad de seguir investigando sobre la fisiopatología de la migraña, cómo inciden en la línea de investigación dentro de este libro blanco, que impulsan y motivan a seguir nuevas líneas de investigación. Una vez comentados estos datos, esta información, poner en contexto la migraña, ¿no? A nivel conceptual y a nivel fisiopatológico, pues vamos a hablar un poquito ya de la prevalencia, ¿no? Que esta enfermedad tiene y de ver la incidencia, ¿no? Que esto puede llegar a tener en la sociedad, tanto española como a nivel mundial, ¿no? Según la Sociedad Española de Neurología, la migraña es la enfermedad neurológica más prevalente en nuestro país y la primera causa de discapacidad en personas menores de 50 años. Más del 50% de las personas que padecen migraña presentan un grado de discapacidad grave o muy grave. En España afecta a más de 5 millones de personas, un 12% de la población general, siendo mujeres el 80% de las personas que padecen esta enfermedad, generalmente en edades comprendidas entre los 20 y 50 años. Esto ya nos hace ver la importancia que tiene, ya que normalmente es una franja de edad de gran importancia por la situación de alta productividad y desarrollo familiar, ¿no? Que se suele desarrollar en estas edades. A nivel mundial es la tercera enfermedad más frecuente y la segunda causa de discapacidad dentro del global de las enfermedades, afectando al 14% de la población mundial. Y esto, pues bueno, mostrando a nivel de la migraña, ¿no? Mostrando una gran afectación a nivel biopsicosocial. Se observan también casos de migraña en la población pediátrica y adolescente, que también es importante mencionarlo, ya que, pues bueno, podemos destacar la limitación de la actividad diaria y absentismo escolar que puede existir, siendo predominante también, tanto en eso, a nivel adulto como a nivel pediátrico y adolescente, más destacado en la población femenina que en la masculina, ¿no? A nivel de los sujetos que la padecen, las personas, lo cual es un dato importante ya ir teniendo en cuenta. Estos datos que hemos mencionado anteriormente, pues ya nos aportan bastante información, ¿no? A tener en cuenta para observar la importancia y la relevancia de las migrañas y de saber sobre ellas, porque bueno, podemos ver que no es poca la gente que lo sufre y podemos tener algún amigo o familiar que esté sufriendo en esta dinámica y ver las consecuencias que ello tiene a nivel social, ¿no? Pero a esta información podemos sumarle aún más datos que nos van a hacer ver que es muy importante ver la dinámica de la migraña, ¿no? Su diagnóstico se produce con un retraso superior a 6 años, dando lugar a un infradiagnóstico e infratratamiento.
Y hasta un 25% de los pacientes que sufren migraña nunca ha consultado por su enfermedad al médico y un 50% abandona el seguimiento tras las primeras consultas, dando lugar a un predominio de la automedicación como solución. La automedicación es uno de los principales factores de riesgo de cronificación, ya que podemos encontrar cefaleas por consumo excesivo de analgésicos, y más del 50% de los pacientes se automedican con analgésicos sin receta. Esto da pie a ver un poco la línea de tratamiento que se está siguiendo con la migraña en España y que dará pie a observar un panorama bastante desalentador, ¿no? Bastante a trabajar, ya que, bueno, los que sufren migraña están bastantes años en general sin buscar solución, dando lugar a una mayor cronificación, ¿no? Como veremos más adelante con el tema de migraña episódica y crónica. Y bueno, luego dentro de los que se dejan ayudar, pues abandonan el tratamiento, ¿no? Eso pues será por diferentes motivos. Sí que es cierto que, como bien hablábamos antes, pues aún no existe una cura como tal de la migraña, pero bueno, es importante seguir buscando, ¿no? Y seguir trabajando a nivel multidisciplinar las soluciones que podamos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado se puede ver de forma pesimista, pero bueno, esto también hay que buscar el lado optimista de seguir trabajando, buscando ayudar a los pacientes todo lo posible. Respecto al ámbito laboral, ahora sobre la migraña, podemos observar que produce una pérdida de rendimiento tanto por absentismo como por reducción de la eficiencia. Esta situación normalmente suele acompañar un sentimiento de culpa del mismo paciente y que, sumado a la ansiedad anticipatoria y el sentimiento de incomprensión por parte de su entorno, pues puede contribuir a empeorar la enfermedad. Ya hemos observado dentro de las comorbilidades anteriormente que están temas de depresión, ansiedad, digamos que todas esas comorbilidades ayudan y fomentan ese establecimiento, ¿no? Crónico de la migraña. Este sentimiento de culpa también es extrapolable al resto de planos sociales y no solo al ámbito laboral. Y destacamos eso, que estas dinámicas también influyen de cara a pérdidas de empleo y problemas con ascensos laborales, problemas con accesos a un trabajo o renovaciones de contrato, ¿no? De ahí la importancia de informar sobre las consecuencias de la migraña a nivel social general para poder ayudar y, bueno, destacar esa información que podemos ver en el libro blanco de la migraña, ¿no? Accesible, volvemos a recordar, accesible a todo el público y que, bueno, que siempre está bien conocer de más lo que va afectando a la sociedad, ¿no? Dentro de los pacientes con migrañas, pues podemos observar limitaciones directas causadas por el dolor durante las crisis y síntomas asociados, siendo esta la fase de la carga ictal, mientras que los periodos entre crisis, llamado carga interictal, se asocia a este consumo excesivo de analgésicos, ansiedad, depresión, producido por la falta de buenas estrategias de afrontamiento y de medicamentos efectivos, ¿no? Provocando así la preocupación en la persona y fomentando esta dinámica que hemos dicho, ¿no? Este establecimiento de la enfermedad. Da lugar también a una ansiedad anticipatoria entre las crisis y provoca modificaciones en el estilo de vida de quien lo sufre, como pueden ser menor frecuencia en actividades sociales, familiares, culturales, de ocio o deportivas, y con el posible deterioro eso de las relaciones familiares y sociales. Por eso comentábamos de la importancia de verdaderamente conocer y tratar de comprender bien lo que está llegando a sufrir una persona con este tipo de situación de migraña, ¿no? Y más sobre todo cuando llega al tema crónico, que vemos que eso, 15 días al mes, pues eso, ¿no? Mucho tiempo. También es importante que mencionemos, aunque siempre en estos temas es un tema controvertido, pero no por ello menos importante, ¿no? El coste económico para la sociedad y para el individuo que sufre la migraña. Se diferencia en esta parte entre costes directos, que serían los asumidos por el Sistema Nacional de Salud y por el propio paciente, y costes indirectos, que serían los producidos por las consecuencias a nivel laboral, ¿no? Absentismo, abandonos de trabajo o disminución del rendimiento.
En el libro blanco de la migraña se dividen los costes entre migraña crónica y episódica. Si hacemos aquí, recurrimos al libro, lo que podemos ver es que los costes directos totales se estiman en 1.842 euros paciente al año para la migraña episódica y 5.505 euros paciente al año para la migraña crónica. En estos análisis de costes directos comentan que no se incluye los costes de diagnóstico, estimando a 582 euros para la migraña episódica, y 1.078 euros para la migraña crónica. Esto hace que más del 80% de los costes asociados al diagnóstico se corresponden a visitas a profesionales previas al diagnóstico definitivo de migraña, lo que refleja el alto coste generado como consecuencia del retraso de diagnóstico de la migraña. Ya habíamos comentado antes el tema de infradiagnóstico, ese periodo de 6 años generalizado, que bueno, vamos a ver también las consecuencias de la cronificación de la migraña a nivel de costes, ¿no? Sin destacar ya, que hemos destacado bastante, el tema de la cronificación de la migraña pues a nivel biopsicosocial, ¿no? Los costes directos asumidos por el sistema sanitario se establecen en 964 euros paciente al año para la migraña episódica y 3.847 euros para la migraña crónica. Normalmente estos costes directos se asocian a visitas médicas, pruebas médicas, utilización de servicios de urgencias, ingresos hospitalarios y medicación. Podemos ver como 4 veces más recursos son los que consumen los pacientes con migraña crónica, ¿no? Respecto a los costes directos asumidos por los pacientes, destacan aquí 878 euros paciente al año para pacientes con migraña episódica y 1.658 euros paciente al año en caso de los pacientes de migraña crónica. Destacan estos gastos en especialistas privados, en tratamientos complementarios y preventivos y en cuidados emocionales como terapia psicológica, psiquiatra, terapia de relajación, gestión del estrés y bueno, destacando eso, el coste que asume más un paciente con migraña crónica, ¿no? Antes hemos mencionado 4 veces más en los recursos sanitarios y a nivel del propio paciente personalmente pues podemos ver el doble, ¿no? Los costes indirectos aquí totales ascienden a 3.199 euros paciente al año y en caso de los pacientes de migraña episódica y 7.465 euros paciente al año en caso de los pacientes con migraña crónica. Y bueno, la justificación era eso, ¿no? Lo he comentado, costes indirectos se asumían por el absentismo o falta de concentración, normalmente, pérdida de rendimiento, ¿no? en el puesto físico. Entonces, bueno, podemos ver estos costes también se relacionan de una forma más general. Hubo un proyecto que se llama Eurolight que estimó el coste anual de las cefaleas entre adultos de 18 a 65 años. Esto en un periodo de 2008-2009 estimó el coste en 173.000 millones de euros en un conjunto de 8 países europeos. En este proyecto, en este coste que salió, el coste de la migraña en concreto dentro de las cefaleas suponía el 64% del dicho coste total. Esto nos hace ver la prevalencia, ¿no? La importancia que tiene la migraña ya no solo a nivel personal, interpersonal, por así decir, también porque no es solo a nivel del individuo que la sufre, sino las consecuencias que esto tiene en sus relaciones sociales, la dinámica que coge a nivel de ansiedad en todos estos aspectos, ¿no? Tanto social como económico, como físico, psicológico, más personal. Y bueno, y luego esto, las costes que tiene a nivel general, ¿no? No es una enfermedad a pasar en vano, ya que, bueno, pues ya hemos visto toda esta información, todos estos datos que nos hacen ver que nos podemos concluir de esta manera, ¿no? Que la enfermedad neurológica más prevalente en nuestro país está siendo tratada por los pacientes de forma autónoma en general, sin conocimiento preciso de los medicamentos que toman y sus consecuencias, y sin confianza en los métodos que les conceden los profesionales sanitarios,
ya que la mitad abandona las técnicas que les facilitan. Entonces esto es un dato muy importante y que no hay que tomar a la ligera, ya que pues, es una situación discapacitante, ¿no? Y afectando en gran parte a los adultos jóvenes. Esa franja que habíamos dicho de 20 a 50, pues al final digamos que son los años más fructíferos, ¿no? Más ahí con muchos proyectos, mucho de eso, desarrollo familiar, a nivel profesional, mucho rendimiento profesional ahí. Entonces es muy importante dar voz a este desequilibrio que hay y tratar de trabajarlo para intentar ayudar todo lo posible a, pues, si nos encontramos con un amigo que está sufriendo este tipo de patología, llegar a entender, ¿no? Ciertas situaciones que se puedan dar difíciles, o familiar, o amigo, o quien sea, ¿no? Habiendo comentado estos datos, ¿no? Pues normalmente cuando un paciente viene a mi consulta con situación de dolor de cabeza, pues suele ser un dolor bastante prolongado en el tiempo, ¿no? Ya habíamos comentado esa situación de 6 años, pues hay muchas veces que este paciente pues ha estado aguantando, como paliando el síntoma y bueno, pues al final normalmente es como que bueno, pues convivo con ello, ¿no? Pues casos puntuales son los pacientes que según notaron la molestia acuden a consulta, ¿no? Normalmente eso, a nivel del servicio que damos aquí, pues damos especial atención, ¿no? En casos de que hayan sufrido algún accidente, ¿no? En el cual haya algún antecedente de algún traumatismo o latigazo cervical. Pero normalmente el paciente, pues, cuando viene por un dolor, hace referencia normalmente a un uso, un abuso o un mantenimiento en acortamiento, estiramiento, ¿no? De la musculatura, pues en posiciones como pueden ser pues trabajando, conduciendo, durmiendo o realizando alguna actividad física, ¿no? Como que normalmente siempre el paciente lo asocia a algo, ¿no? El frío es otra causa que el paciente nos puede comentar como factor que ayuda a aumentar el dolor. Esto también es importante porque ya cuando hablemos de conceptos de acupuntura pues ya veremos un poco cómo se relaciona. Pero bueno, normalmente los pacientes como que suelen dar una justificación a su problema, ¿no? Cuando vienen normalmente aquí a tema fisioterapia, ¿no? La forma de abordarlo que tenemos cuando nos comenta esto un paciente, pues suele basarse en un diagnóstico de la musculatura craneocervical, pues la región cervicoescapular también, a nivel musculoesquelético, a nivel articular, ¿no? Posiciones de las vértebras cervicales, disfunciones en la articulación temporomandibular, que puede estar creando una compensación, ¿no? Una limitación. Pero también, bueno, que también puede provocar esos dolores de cabeza, ¿no? Como podemos ver en el masetero, temporal, pterigoideos. Eso por mencionar unos y ver un poco como que esta es la primera línea que nos viene a la mente cuando pensamos en dolor de cabeza en un paciente que viene, ¿no? También es importante pues, ver el patrón de signos y síntomas que refiere el paciente para poder identificar con mayor exactitud el origen del problema, ¿no? Porque dentro del dolor podemos encontrar otras situaciones como pueden ser pues, parestesias, disestesias, ¿no? Alteraciones de la sensibilidad en general, hiperalgesia mecánica, pues alteraciones viscerales también, porque eso, como veremos la relación con el nervio vago, esas aferencias, ¿no? Nos pueden provocar dolores de cabeza. También alteraciones en el equilibrio, acúfenos, lagrimeo, salivación, pues desequilibrio, mareos, alteración de la percepción del peso de objetos, visión borrosa. Son ya relacionando alteraciones vegetativas y propioceptivas, ¿no? Que pueden afectar a esa situación de dolor de cabeza. Puede acompañar dentro de las comorbilidades, ¿no? Síntomas que pueden acompañar. Ya profundizando también, pues eso, lo he comentado un poco a nivel de alteraciones viscerales, pues pensaríamos también en esa situación orgánica, ¿no? Las digestiones que pueda tener, ya que, bueno, digamos eso, lo que hemos comentado, ¿no? A nivel de nervio vago nos puede estar ahí cronificando un dolor de cabeza y nosotros estructuralmente nos centramos a nivel cervical, ¿no? Como fisios ahí, ¿no? Hay articular o muscular, ¿no? Hay
Pero bueno, hay que ver un poco más allá, ¿no? El proceso holístico de la persona, ver cómo influencia todos los sistemas para poder estar promoviendo que un dolor se cronifique, ¿no? Por ejemplo, con el tema del sistema digestivo, para ir introduciendo un poquito, también relacionamos conceptos de acupuntura con el sistema digestivo, ya que, bueno, pues meridianos de estómago, el meridiano importante en estos casos de dolor de cabeza, intestino delgado e intestino grueso están presentes en la cabeza, ¿no? Entonces vamos relacionando conceptos de desequilibrios energéticos que están perpetuando ese dolor de cabeza, normalmente, ¿vale? Ya adentrándonos un poquito más en materia con el tema de acupuntura, que bueno, a nivel de fisioterapia, pues en este tipo de las situaciones comentadas anteriormente, pues hay muchas dinámicas de tratamiento, ¿vale? Y a cada paciente, cada terapeuta, pues aplica su rigor, pues a nivel más muscular, más articular, más visceral, digamos que más vegetativo, ¿no? En ese sentido, pues identificar bien la estructura y trabajar sobre ella, ¿no? Luego, pues hablando más a nivel de acupuntura, ya empezamos a hablar de que el dolor de cabeza normalmente lo asociamos a una alteración frío-calor, ¿no? En acupuntura hablamos del equilibrio entre el frío y calor de cara a justificar muchas patologías, no solo a nivel del dolor de cabeza. Pero hablando de dolor de cabeza, normalmente el balance entre frío y calor se establece en el cual el calor está en los pies, ¿no? Pies calientes, mente fría, ¿no? Es lo que nosotros definimos como un estado de salud, como un ambiente favorable, en el cual, pues, bueno, también esa, eh, digamos, esa predisposición, ¿no? Más mente calmada, ¿no? Menos tensión, más tranquilidad. Y la verdad que, bueno, que ya quería destacar aquí que en la clínica, en el símbolo de la clínica que tenemos aquí, la clínica Cholí, pues los colores que aparecen hacen referencia a la bandera de Corea del Sur, ¿no? Nuestra familia, nuestros padres son de allí. Y entonces, bueno, sí que es verdad que los colores en la bandera están intercambiados, pero justo pues con estos conceptos al final pues se puso los colores de la manera al revés, ¿no? El frío, el frío arriba y el calor abajo. Que me estoy ya entre arriba y abajo, ya me confundo. Entonces, bueno, el frío arriba y el calor abajo, que sería un poco lo opuesto, es el tema del aire, ¿no? Que siempre se pensaría, pues el aire va arriba y el calor va, el frío va abajo y el calor va arriba. Madre mía. Pero bueno, en acupuntura es al revés, ¿no? Para estar en un estado de salud óptimo sería al revés. Entonces, bueno, el tema es que si se invierte esto, pues empieza a estar pies fríos, cabeza caliente, ¿no? Mente caliente que nosotros normalmente en acupuntura asociamos por estrés, ansiedad, depresión, desesperación, frustración, nerviosismo, enfados. Todo ese calor que se va generando, ¿no? A nivel emocional va subiendo, ¿no? Ese calor va subiendo en vez de estar ahí en los pies, ahí con los pies calentitos. Y entonces el frío empieza a descender. Es el momento en el que se pueden empezar a observar dinámicas inestables, ya no solo eso a nivel del dolor de cabeza, pero como este es el capítulo de dolor de cabeza, pues nos centramos en ello. Pero bueno, ahí digamos que lo que se va produciendo en acupuntura, la justificación es que va subiendo la presión, ¿no? Va subiendo la presión, más presión en la cabeza, más calor, y eso digamos que es como una vía express al final. Eso hay un momento que esa presión pues sigue generando presión y presión ahí en la cabeza y lo que genera como mal último sería pues que estalle esa presión, ¿no? ¿Cómo se suele extrapolar ese estalle de presión? Pues en derrame cerebral, accidentes hemorrágicos, ¿no? Ictus, todo esto, ¿no? Que es la dinámica que se ha ido fomentando ese calor, esa presión y acaba desembocando en esta situación, ¿no?
Entonces, claro, nosotros cuando vemos a un paciente que le duele la cabeza, pues nosotros no lo vemos como una tontería, ¿no? Eso ya son avisos que está dando el cuerpo de cara a desequilibrios que está mostrando, esos mensajes que nos está dando el cuerpo y que hay que darle especial relevancia, porque esto luego, pues bueno, es lo que nosotros nos quejamos un poquito, ¿no? Esas dinámicas de, bueno, pues me tomo un medicamento y callo el síntoma un rato, pues igual tiene un coste más elevado a futuro, ¿no? Y bueno, ya no solo en acupuntura, en fisioterapia, pues bueno, abordar el problema más de raíz, ¿no? De todos estos temas de prevención, de que no se cronifique, de calidad de vida, ¿no? Todo esto, importante destacarlo, ¿no? Y trabajar un problema, cuando sale un problema, trabajarlo rápido, ¿no? No dejar, no procrastinar, ¿no? La situación. Y bueno, la verdad que esa sería la básica, la forma básica de afrontar y justificar en acupuntura normalmente los problemas de dolor de cabeza. Luego vamos a ver también que hay muchos meridianos, ¿vale? No, digamos que los que más se encargan de bajar el calor a la cabeza, hablamos normalmente de estómago, vesícula biliar y vejiga. Son meridianos que comienzan en la cabeza y bajan hasta el pie y tienen ese sentido, ¿no? De corriente. Son los encargados de bajar ese calor, pero en acupuntura, dolores de cabeza, pues se afectan también riñones, triple recalentador, intestino delgado, intestino grueso, hígado también. Entonces al final vemos que dentro de muchos meridianos que pasan por la cabeza, vaso gobernador también. Entonces vemos muchos meridianos que influencian en ese dolor de cabeza, que pueden estar ahí afectando, desequilibrados, y que al final la justificación más fuerte en acupuntura es esos motivos emocionales, ¿no? Que también aquí, dentro de las comorbilidades, se asociaban, ¿no? En el libro blanco, ansiedad, depresión, que ahí van perpetuando y van ayudando a que se consolide, ¿no? La patología. Entonces, bueno, dependiendo del patrón de dolor, normalmente pues zona frontal, temporal, occipital, orbicular, parietal, pues vemos distintos tipos de desequilibrio. También a nosotros como fisios pues nos ayuda a diferenciar tipos de dolor, ¿no? O disfunciones presentes, ¿no? A nivel de, si duele a nivel frontal, pues sospechamos a veces más a nivel muscular del esternocleidomastoideo, o de a nivel cervicales altas más bloqueado, como que empezamos a sospechar, ¿no? O a nivel de pues más hetero, temporal también, vamos diferenciando, ¿no? Al final es buscar la estructura que nos esté provocando ese síntoma a nivel localizado y bueno, tratar de trabajarlo y a nivel estructural, a nivel energético, perdón, pues enfocarlo desde esa manera de ver el desequilibrio y tratar de reajustarlo, ¿no? Sobre todo viendo como factor principal ese componente emocional, ¿no? A nivel de acupuntura y en fisioterapia también muy importante. Trabajar sobre ello y, bueno, ver que dentro del abordaje de la migraña también hemos visto que había ese componente genético, ¿no? Entonces, bueno, digamos que al final, trabajando con un paciente con migraña, ese componente multidisciplinar es importante, ya que, bueno, la enfermedad de la migraña hay mucho que investigar todavía. Y es importante estar ahí buscando líneas de actuación, que es lo que fomenta dentro del libro blanco de migraña. Y que también es importante destacar que, desde mi punto de vista, en el libro blanco de migraña se hace mucho hincapié a nivel farmacológico. Y bueno, temas como la fisioterapia, ejercicio terapéutico no se menciona muy ligeramente. Y a nivel de acupuntura no se menciona nada. Y bueno, hay publicaciones, ¿no?, al respecto sobre estas técnicas que sí que muestran resultados con la migraña. Entonces, bueno, al final es trabajar codo con codo de cara a buscar esa mejor resolución del paciente y buscar
eso, el bienestar, ¿no?, del paciente, que es a lo que no es nuestro fin último. Normalmente son los pacientes que suelen venir a consulta de acupuntura, pues han pasado por todos los servicios sanitarios habidos y por haber, y bueno, pues al final siempre buscan esa opción. Cuando notan mejoría, pues es muy agradable, ¿no?, ver sus expresiones y la gratitud que muestran. Y bueno, pues ahí al final nosotros, trabajando de una forma estructural y energética, pues digamos que intentamos abarcar a esa persona en su componente holístico, ¿no?, en general, sin dejar de lado ninguna parte del cuerpo y dándole a cada parte su importancia. Pero vamos, al final lo importante es enfatizar ese trabajo multidisciplinar, de estar ahí cada uno sumando su granito y ayudando, ¿no?, a que este paciente vuelva a una calidad de vida digna, viendo las actividades de vida diaria que puede llegar a renunciar por este dolor tan incapacitante, ¿no?, que puede lastrar y desembocar en un deterioro de esas relaciones sociales. Entonces, bueno, pues llegados a este punto, sí que pues yo creo que ya hemos hecho bastante mención de la migraña, hemos puesto en contexto, hemos puesto en situación la prevalencia, la forma de tratamiento. Al final en la acupuntura, pues las técnicas, pues es que al final serían las mismas, ¿no? Acupuntura, moxibustión, ventosas y apiterapia sería lo más predominante en este perfil de paciente. Y a nivel de fisioterápico, pues claro, habría que estudiar a nivel muscular o articular o visceral o vegetativo. Habría que ver un poco dónde está el problema, ¿no?, y cada profesional aplicando pues sus técnicas correspondientes. Espero que os haya sido de utilidad, os haya servido, os haya ayudado a entender un poquito más este tipo de enfermedad que ya hemos visto es muy problemática, muy importante conocerla para poder empatizar, ¿no?, con cualquiera que lo esté sufriendo, que conozcamos y que veamos que puede estar teniendo problemas serios. Pues saber que bueno, dentro del libro de blanco de la migraña también hay una parte que muestra enlaces, ¿vale? Os invito a todos a que echéis un vistacillo al libro, que en caso de que lo necesitéis y queráis saber sobre ello, hay enlaces también, varios enlaces, que hay algunos que son más informativos, hay otros que son más participativos de distintos eventos o más colaborativos de investigación. Pero bueno, es un libro con un contenido muy completo de cara a esa información, a saber lo básico y fundamental para saber sobre el tema. Entonces, bueno, si ya no os lío mucho más, espero que os haya gustado y bueno, nos veremos en el próximo episodio. Espero que estéis todos bien y cuidaros mucho. No estéis emocionalmente muy saturados, que ya sabéis que puede pasar. Hay que intentar mantener un poco el zen ahí, meditar un poquito, tomarse las cosas con filosofía y con una actitud positiva. Bueno, un abrazo a todos y hasta el próximo.